Abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tenga se pone de pie y me acompaña para que lo leamos juntos. 3:15. Dice la palabra del Señor, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eleve su voz y acompáñame a una oración. Amado Padre que estás en gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque día con día alimentas a nuestra alma, así como lo alimentas nuestro cuerpo. Te pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que la palabra, Señor, sea el verdadero alimento que necesita todo nuestro ser para estar nutrido. Te agradecemos porque tenemos la oportunidad en este lugar, Señor, de adorarte, de aprender los valores morales y cristianos, Señor, pero también de disfrutar de tu palabra, Señor amado, a través del mensaje. Pedimos, Padre, esta mañana que añada bendición a la vida de cada uno de mis hermanos y también a toda su familia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Siéntese. Quiero, hermanos amados, esta mañana compartir con ustedes el tema titulado No permitiendo que nuestro corazón se endurezca. No permitiendo que nuestro corazón se endurezca. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos, hermanos amados, inmersos en una sociedad pecaminosa, que día tras día, hermanos, el pecado crece en la humanidad. Y no solamente el pecado, sino que también la maldad. Siempre he dicho y he explicado algunas veces, una cosa es el pecado, otra cosa es la maldad. La maldad siempre ha hecho, hermanos amados, la maldad en el ser humano ha hecho que Dios se enfurezca y determine juicios sobre la maldad. Pero sí, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24:12 que el motivo de endurecimiento de tanto corazón o de tantas personas que han endurecido su corazón para escuchar a Dios, dice Mateo 24:12, que la razón esa es la maldad. ¿Qué dice ese versículo? ¿Quién se lo puede de memoria? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se enfrió. Entonces encontramos ahí, hermano, que la razón de endurecimiento en el corazón de la humanidad es causa o es a través de la maldad. O sea, como que la maldad predomina
hermanos, y no mucho la palabra del Señor. Hay personas que conscientemente saben que hacer maldad a su prójimo, hacerle daño a su hermano, que hacerle cualquier agresión a su hermano, sabe que eso acarrea consecuencias, pero la misma maldad ha invadido y ha predominado, que no lo deja que ese corazón se ablande para arrepentimiento. El escritor de Hebreo dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿De qué está hablando el día de la provocación? ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice como en el día de la provocación? Es el día que Israel en Meriba se rebeló contra Dios, provocó a Dios, y consecuencias de haberse rebelado contra Dios y haber provocado a Dios allá en las aguas de Meriba, hermanos, el producto de eso fue que una gran cantidad perecieron. Por eso la palabra del Señor nos dice: entre tanto que ustedes oyen, entre tanto que ustedes saben, entre tanto que a ustedes se les dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. No solamente en los que hacen maldad está endurecido el corazón. Si el corazón está endurecido en muchos cristianos también. Aquel cristiano que no le gusta obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña que hagamos, ha endurecido su corazón. Aquel cristiano que no se somete a la palabra de Dios, lo que está haciendo es provocando a Dios, lo que está haciendo es endureciendo su corazón. La provocación de Israel, hermanos amados, la provocación de Israel hacia Dios, la encontramos en el libro de Números, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ahí vamos a encontrar, hermanos, la provocación, de qué manera, de cómo fue la forma en que Israel provocó a Dios y cuáles fueron los resultados de esa provocación. ¿Cómo es que Israel llegó a endurecer tanto su corazón después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos? ¿Cómo fue el comportamiento de Israel, hermano, después de recibir un favor grandísimo de parte de Dios, de haberlo sacado de la esclavitud, de verlo, hermanos, liberado de ese yugo en donde habían vivido 400 años? ¿Cuál es la reacción de Israel? ¿Cómo reacciona ante Dios Israel? Ahí dice el libro de Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. ¿Alguien me lo puede leer? Para que no se vaya a dormir. Llegaron los hijos de Israel. ¿Sí? Oiga. Llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y campó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, convocaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que murmuráramos aquí nosotros nuestras bestias.
y porque nos ha hecho subir de Egipto para traernos en este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reuniendo a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Amén. Oiga bien, ¿cuál fue la provocación de Israel en el desierto? Fue la inconformidad, fue la murmuración. Y no solamente la cometieron ellos, sino que arrastraron al pobre Moisés a que Moisés también se enojara y que perdiera la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Pero ¿cuál fue la razón? El endurecimiento de su corazón. Cuando un corazón está endurecido, no lo deja razonar, no lo deja pensar, y se va por lo que más crea conveniente que le va a salir mejor. Tiene razón la Escritura cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final son caminos de muerte. Al pueblo le pareció bien, hermanos amados, que murmurando, que renegando, que acusando a Moisés y Aarón por lo que estaban pasando, era la única manera de poder desahogarse la ira que traían ellos contra estos líderes. No solamente ellos llevaron las consecuencias, sino que también arrastraron a Moisés y a Aarón. Por eso, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña con toda claridad que en la actualidad podemos escuchar la voz de Dios. Es verdad que esta humanidad, es verdad que esta sociedad está corrompida, está hundida en el pecado, en la maldad de muchas personas. Pero no significa, hermanos, que por eso usted y yo no tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Mientras ese endurecimiento del corazón no llegue a nuestra vida, hermanos, usted y yo podemos escuchar la voz de Dios. Pero va a depender de nosotros, va a depender de usted, va a depender de mí, que yo no le dé lugar a que mi corazón se endurezca. Porque qué terrible, lo más terrible en un ser humano es que su corazón ya no quiera escuchar lo que Dios le dice. Esa es la tragedia más grande. Que el corazón se endurezca tanto y no quiera oír la palabra de Dios, el consejo, la corrección de Dios. Se molestaron tanto porque querían verdura, que querían carne, que querían agua, y se molestaron tanto y empezaron a murmurar y a decirle a Moisés
querían acusarlos de que por culpa de ellos estaban en esa situación. ¿Sabe? Nuestras situaciones adversas, muchas veces nuestros hermanos no tienen nada que ver. Son cuestiones propias de nosotros, son por decisiones propias. ¿Cuál es la salida más fácil que muchas veces nosotros tenemos? Culpar a nuestro hermano. Yo estoy por fulano, por fulana, por este, por lo otro, o por aquí, por allá estoy en esta situación. No es cierto eso. La desgracia del ser humano es producto de su propia actuación. La crisis del ser humano es producto de la forma en que escucha a Dios. Pero la forma más fácil, ¿cuál es? Echarle la culpa a otro. Muchas veces nosotros no aceptamos el error nuestro, sino que se lo transmitimos a otro. Ellos nunca aceptaron de que el problema que estaban viviendo venía desde muchos años atrás, el haber abandonado a Dios y adoptar otro tipo de creencia. Eso no lo aceptaron ellos. Ellos dijeron: esta es culpa, el hambre, la sed que nosotros tenemos aquí, es culpa de estos dos hombres que nos sacaron de allá. No eres el propósito de Dios. El propósito de Dios fue sacar esta nación, llevarla, trasladarla por el desierto y llevarla a una tierra rica en abundancia. Ese era el propósito de Dios. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios al llamarlo a usted a este mundo, al sacarlo del pecado? ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlo por todo este periodo de vida y que al final usted y yo podamos llegar a la eternidad, a gozar para siempre. Ese es el propósito de Dios. Nunca el propósito de Dios ha sido que el ser humano viva mal. Nunca el propósito de Dios ha sido que el ser humano se pierda. Todo lo que a veces lo malo que a nosotros nos pasa no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, no es culpa del hermano, no es culpa del predicador, es culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Cualquiera puede decir: no, hermano, mi corazón no se ha endurecido porque yo voy al culto, yo escucho la palabra, yo canto y hago, sí, pero ha dejado muchas cosas que la palabra del Señor le dice que tiene que hacerlas y no las hace. Y eso es parte del endurecimiento en el corazón. Para esto, hermanos amados, hay que disponer el corazón, la mente y también humillarlos delante de Dios. Así podemos escuchar y razonar la voz de Dios. Porque es fácil escucharla. Usted la puede escuchar, pero razonarla es otra cosa. Razonarla es otra cosa. Solamente así podemos escucharla y razonarla, humillándolos ante Dios. Que nuestros corazones verdaderamente se humillen ante Dios. Que usted y yo nos humillemos ante Dios. De otra manera, nuestros corazones, en vez de seguir sensibles, van a seguir endureciéndose. No importa si nos encontramos, hermano, en el momento más oscuro de nuestra vida. La voz de Dios nos guía, nos fortalece y nos dará sabiduría para actuar de manera correcta. No importa cuál sea el momento que usted está viviendo. Puede ser un momento oscuro en su vida,
en su matrimonio, en, digamos, en la vida económica, en su vida espiritual. Puede ser que haya tenido un bajón en todo. Eso no es el fin. Todavía, hermano, hay oportunidad si tan solo escuchamos a Dios. Todavía hay oportunidad. El problema de nosotros es que cuando caemos en una situación de esa, es como que se nos vino el cielo encima. Y ya no hay oportunidad. Ya la regué, ya tuvo. No es eso. El apóstol Pedro la regó una y otra vez. Amén. Y siempre se levantó. ¿No es verdad? Sí, siempre se levantó. Sí. No se quedó ahí diciendo, bueno, ya la regué con el maestro. Se levantó. David la regó una y otra vez. También se levantó, no se quedó postrado. Salomón la regó también una y otra vez. Tampoco se quedó postrado. Ellos sabían que había una oportunidad, porque la misma palabra del Señor dice que mientras la persona tiene vida, tiene oportunidad de levantarse y con más fuerza. Todo lo que hay que hacer es reconocer, aceptar. El problema es cuando nuestro corazón está endurecido, no se reconoce el error, no se acepta el error. Y no puede haber sido otro, pero no yo. Por eso, hermanos amados, el primer obstáculo de la dureza del corazón, uno de los aspectos a tomar en cuenta si queremos escuchar al Señor, hay que remover el pecado de nuestra vida y renunciar a un corazón endurecido. Oiga, hay que remover el pecado de nuestra vida y renunciar o remover, hermanos, ese corazón endurecido que muchas veces nosotros creemos que nos está haciendo bien, pero en vez de hacernos bien, nos está haciendo mal. Porque la enfermedad espiritual es como el cáncer. Usted, a la persona cuando le comienza el cáncer, no lo mata de una sola vez. Le va creciendo, va por grado, va en graduación ascendente. Cuando viene a ser grave eso, crónico, sí, la persona ya no puede hacer nada más que esperar la muerte. Así es el pecado. Comienza dulce, comienza suave, pero como va ascendiendo, después llega a ser amargo. Por eso lo que hay que hacer, hermano, es remover el pecado de nuestra vida y renunciar a un corazón endurecido. Muchos de nosotros hemos tenido corazones bien sensibles. ¿Qué nos han dicho que hagamos? No, hombre, con alegría, sí, hermano, claro. ¿Qué pasa hoy que no hacemos las cosas que hacíamos antes como cristianos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha hecho la pregunta a usted y ha dicho, bueno, ¿y qué pasa? Pero si yo más antes hacía esto, hacía lo otro, y hacía aquí, hacía allá, ¿y ahora qué pasa? ¿Será que su corazón va endureciéndose poco a poco? Y Dios no permite que se endurezca por completo, porque cuando se endurece por completo, pasará lo que pasó aquí, lo que dice el libro de Hebreos, que le pasó a aquel pueblo allá, donde tuvo una contienda con el Señor. Es verdad que le reclamaban a Moisés y Aarón, es verdad que se dirigían a ellos, pero el pleito iba más allá, iba
con Dios, porque esos hombres Dios los iba dirigiendo, Dios los había llamado. No se habían autoproclamado ellos como líderes de Israel. Dios los había llamado a ellos para que lideraran la nación, para que sacaran a ese pueblo. Pero ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Murmuraron, le dijeron esto y lo otro. Eso era una rencilla directamente con Dios. El pecado es el más grande obstáculo entre Dios y nosotros. ¿Qué dice Isaías 59:2? Óigame, el pecado es el más grande obstáculo entre Dios y nosotros. Miren lo que dice Isaías 59:2. ¿Qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga bien, mire lo que dice. Nuestras iniquidades y nuestro pecado han puesto una malla, un obstáculo para que Dios escuche nuestras oraciones. Oiga, usa dos palabras, iniquidad y pecado.